Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Ascensión en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe, convocado por Juanjo de Lorca. Juanjo nos ha pedido que hablemos un ratín de esta película del año 1985, película dirigida por Terry Gilliam, con Jonathan Pryce, Kim Grist, Michael Palin, Ian Holm. Una película titulada Brasil, o Brasil en castellano. Juanjo de Lorca, gracias mil por confiar en mí, por confiar en acción para una nueva crítica a la carta. Ahora mismo no sé si ya hay en el canal algún vídeo dedicado a Brasil. A mí no me suena y desde luego, por mi parte, no. Y sin duda, este es un vídeo que en algún lugar, en algún tiempo, había que hacerse. Siento, además, predilección por los maravillosos fracasos cinematográficos como este. ¿Fracaso por qué? Pues porque, por lo menos en términos económicos, fue un fracaso inapelable. Apenas se debió recuperar lo invertido en esta película. Se debió recuperar eso un poquito y poco más. Pero por otro lado, maravilloso también. ¿Por qué? Porque artísticamente esta película, y vamos a hablar largo y tendido de esto, es un auténtico triunfo. No es una película perfecta, ni muchísimo menos, y de hecho creo que de eso era consciente el propio Terry Gilliam. O sea, su propia imaginación está completamente desatada, sin ningún tipo de filtro, y eso ya provoca que sí o sí estemos ante una película desigual. Unido además a una duración, oye, pues que vamos a ser sinceros, es muy generosa, que alcanza en torno a las 2 horas y media. Pero sin ninguna duda, todo ese desmadre desatado y desencadenado, pero con una dirección, esto también es importante, hace que estemos ante una película única. Y de verdad, yo creo que con pocos parangones en la historia del cine. Es decir, no se me ocurre otra película que puedas decir, no, es que claro, cuando se estrenó Brasil ya se había hecho... Brasil, por este tema de, primero, imaginación desbordante, diseño de producción espectacular y tal, con lo opuesto, más, pero fracaso artístico, es lo que la convierte al final en una película de culto, sea lo que sea eso. Esta es una película que se estrena en 1985, pero creo que lo suyo, lo guay, lo ideal, es que lo hubiera hecho en 1984. Y me voy a explicar. Brasil tiene un punto de partida que es clarísimo, esa es la novela de George Orwell, 1984, que fue publicada en 1948. Estamos, para empezar, ante dos distopías sobre estados totalitarios, acaparadores, que no dejan en paz al individuo, protagonizadas las dos historias por un miembro de ese engranaje político que en un momento dado toma conciencia de los intolerables abusos del poder y decide rebelarse. Aparte de esta y otras muchas semejanzas que vamos a ver en la película de Gilliam, es que está también la puesta en escena de la película. La puesta de escena, para entenderme, claro, 1984 no era una novela ilustrada, pero de algún modo ya la dirección artística te remite a lo que podría ser la novela de Orwell. Los trajes que llevan los personajes, por ejemplo, los palacios en los cuales toda esa maquinaria burocrática se engrasa, todo tiene esa atmósfera tipo años 40, en la que sería la que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en la novela de Orwell. De hecho, un año antes de Brasil, y esta vez sí, en 1984, se estrenó una adaptación, vamos a decir, oficial de la novela protagonizada, en este caso por John Hurt y Richard Burton. Hay que decir que muy sombría, más pesimista incluso que la película de Gilliam y más deprimente que la película de Gilliam, y os diría que por momentos más que la novela de Orwell, lo cual ya es bastante difícil de lograr. Terry Gilliam, hay que hablar un ratito de este buen señor. No os descubro la pólvora si os revelo sus orígenes. Él era el norteamericano, el yankee de los Monty Python, de los 6 miembros del grupo, y me estoy refiriendo
a la época del Flying Circus, la serie de la BBC con la que empezaron a hacerse famosos, Gilliam era el menos involucrado en los guiones y aunque también era el menos involucrado en la pantalla, tenía personajes no ya secundarios de secundarios de secundarios. Sin embargo, en aquel show tenía su propio protagonismo, ya que era el encargado de esas animaciones abiertamente pop y psicodélicas que solía ver entre sketch y sketch. Y aunque en lo personal para mí, os lo reconozco ya, el Flying Circus para mí de verdad, es una religión, es una biblia del humor. Creo que ahí está el humor del futuro. Puntos que vemos a día de hoy, sketches, gags, remates de gags, están ya en aquella serie, en aquellos shows de televisión de la BBC entre los años, a finales de los años 60 aproximadamente. Si bien lo de Gilliam no era para mí, las animaciones, los recortables, estas cosas, no era lo más destacado, es cierto que esas animaciones son icónicas a día de hoy. Es decir, muchos pósters, muchas camisetas han acabado llevando esos dibujos loquísimos con los que al final todos asociamos al mejor sexteto cómico de la historia. Espérate, los hermanos Marx, ¿cuántos eran? Joder, estaban los tres principales, Harpo, Chico, Groucho, luego estaba Gumo también, luego estaba el otro, que era como el más guapete, y creo que luego estaba el representante. Ostras, chaval, a lo mejor has metido la pata, chaval, estás diciendo que los Python eran el mejor sexteto cómico teniendo... Está abierto a debate. Para mí son muy importantes los Monty Python, de verdad. Ni siquiera, y sigo hablando de Gilliam, ni siquiera los dos grandes éxitos, los dos grandísimos éxitos de los Python en la gran pantalla, como fueron Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, o creo que de la Tabla Cuadrada, pedazo de título en español, el original era Los Monty Python y el Santo Grial. Y por encima de todos, La vida de Brian, ninguna de esas dos películas venían firmadas en la dirección por Terry Gilliam. Esa labor la acabó llevando a cabo el otro Terry del grupo, en este caso Terry Jones, pero fue después ya con el grupo en su primera, sí, posiblemente ya su disolución definitiva, aunque luego es verdad que hicieron algunos shows o algunas apariciones y tal, pero ya con el grupo disuelto oficialmente es cuando Gilliam dice: yo esto, lo de dirigir es lo mío. Es cierto que con colaboraciones puntuales de sus excompañeros de Python, y eso en Brasil no es una excepción en ese sentido. Y luego también en películas anteriores a Brasil, o en su gran película anterior a Brasil, que sería Time Bandits, ¿cómo la llamaron en castellano? Serían Los Bandidos del Tiempo, ¿no? Los héroes del tiempo. Pasaron de Bandits a Heroes. Es anterior a Brasil esta película, pero digamos que ya con Time Bandits se convierte en un director que voló por su cuenta y riesgo. Por cierto, ya que nombro a Los Héroes del Tiempo, Héroes del Tiempo más Brasil más Las Aventuras del Barón Munchausen, que sería posterior, serían lo que se ha conocido, el propio Gilliam ha bautizado como su trilogía de la imaginación. Cada una de estas películas, por cierto, centradas en una edad. O sea, si os fijáis, la niñez estaría en Héroes del Tiempo, con el niño protagonista. En Brasil tendríamos la mediana edad, con el protagonista principal, en este caso por Jonathan Pryce, y en la vejez tendríamos al mismísimo Barón de Munchausen. Y en todas ellas, la imaginación. La imaginación como vía de escape de un mundo, no voy a decir horrible, pero un mundo que no nos gusta. Luego vamos a hablar de esto. El riesgo en un director como Terry Gilliam. Se le podrán achacar muchas cosas a Brasil, pero la última de ellas es que sea una película acomodada. O sea, es una película desmedida, es una película hecha no con la cabeza, sino directamente con esa imaginación que os decía antes, y a riesgo de ponerme cursi, os diría que también desde el corazón. Es una película sin estrellas, o mejor dicho, la única gran estrella, que aparece un estrellón en la película, apenas aparece en 3 secuencias, más o menos, y encima la mayor parte del tiempo con un pasamontañas. Vamos a hablar luego de esto. Es una película también, por arriesgada, quiero decir que es inclasificable. O sea, es distopía, pero es steampunk también, a su modo. Es comedia y es parodia, pero también es tragedia. O sea, es luminosa, pero
hay ratos que es tremendamente oscura, tanto en la iluminación como en las intenciones. O sea, a lo largo de todo su metraje, Brasil puede ser una cosa y puede ser la contraria. Es una película que podría haber acabado perfectamente con la carrera de Gilliam como director, porque es que corrió el riesgo de que ni siquiera se hubiera estrenado. Ahí no hubiéramos tenido una película de culto, ahí habríamos tenido directamente una película maldita. O mejor dicho, se podría haber estrenado, pero es verdad que con un final totalmente opuesto al que vemos. Y luego vamos a hablar de eso. Como ya os he dicho, fue un petardazo de mal en taquilla y apenas recuperó lo invertido. Pero ojo a lo que se invirtió en la película. Al parecer no fue mucho más de 15 millones de dólares. Y quiero detenerme en esta cifra hasta creerla. Esta es una película que por imaginería visual, por dirección artística, por medios en general empleados, eso que tú percibes cuando dices, coño, estoy viendo una película con medios, por la espectacularidad que tiene también algunos momentos, si te dicen que ha costado el doble de eso, si te dicen que ha costado 30 o 40 millones de dólares, te lo crees. Y eso es un enorme mérito del tío que tenía toda esta enorme locura en la cabeza. Hacer lucir, hasta multiplicarlo por 3 por lo menos, los medios que tenía a su alcance. Creo que pese al fracaso económico, estamos ante uno de esos casos en los que, como ocurrió en Blade Runner, al final se acabó haciendo justicia con este director, en su día, en su caso también con Ridley Scott, y aquí con Terry Gilliam. Es decir, ninguno de los dos acabó, ni muchísimo menos, en una lista negra de indeseables o de gafes de Hollywood. Volvieron a contar con oportunidades, con muy buenas oportunidades, y en un momento dado, ahí sí que se dieron las circunstancias, entre ellas también clave, no nos engañemos, la del azar, para conseguir éxitos que les permitieran seguir trabajando, en este caso de Gilliam, con sus idas de olla, que las tiene, con sus irregularidades, que las tiene, pero por encima de todo con un encanto irresistible que también lo tiene y exaltando por encima de todo la imaginación. Finalmente, tras debatirlo mientras estaba hablando ahora mismo, sabes de sobra lo que le vas a dar, tío. ¿Qué te crees? ¿Me vas a engañar aquí diciendo que improvisas las notas de repente? Alguna la he cambiado a última hora, eso es verdad, pero no en el caso de Brasil. A Brasil le voy a conceder una calificación de 4 estrellas sobre 5. Argumento para todos aquellos que posiblemente no conozcáis esta película o no la habéis visto. Estamos en el futuro distópico, controlado por una suerte de dictadura burocrática, en la cual las clases acomodadas viven por y para el consumo, son lo peor, son unos borregos y tal, y es verdad donde hay una también más oculta una resistencia que es considerada terrorista por el poder estatal. Dentro de esa maquinaria burocrática tenemos al protagonista, a ese oficinista gris llamado Sam Lowry, encarnado por Jonathan Pryce, que empieza a ver que ese sistema perfecto, aparentemente perfecto, esconde fallos terroríficos. Por ejemplo, los hechos que nos narran al principio de la película, como por una simple mosca que se atasca en un teleimpresor, se imprime mal el nombre de un terrorista que en vez de Tattel se le confunde con un modesto zapatero y padre de familia llamado Battle, que es arrestado y asesinado. En esas indagaciones, Sam conoce a una hermosa joven llamada Jill, encarnada por Kim Grist, y de la cual se enamora. Una joven que va a estar pringada en lo que es esa resistance contra el poder establecido. Primeras consideraciones. Aclarar el título, dices, coño, Brasil, ¿por qué? Aquí no aparece Brasil para nada, salvo la música. El tema de, ¿y por qué eso? ¿Por qué el tema de Acuarela do Brasil como tema principal de la película? Y sobre todo, es que estamos escuchándolo todo el rato, pero con muchas variaciones. En este caso, a cargo de Michael Kamen. Sin duda estamos ante una película que ya os he dicho todo lo que puede ser, y uno de sus atributos es que es tremendamente irónica, y esa ironía se traslada ya al mismísimo título. Esta canción de Acuarela do Brasil es uno de los títulos emblemáticos de la samba, pioneros, que supone además una exaltación de lo paradisíaco que es Brasil, y sin duda es la típica canción que la escuchas y te remite a eso. O sea, sería un topicazo, pero es así. Alguna playa de Copacabana en la que te ves a ti mismo tirado en una hamaca y bebiendo caipiriña. Una postal que es toda la opuesto
que puede ser este mundo opresivo, contaminado, cerrado, asqueroso, repleto de tuberías y conductos de ventilación por todas partes, ese futuro que nos pinta Terry Gilliam en la película. Estupendo el trabajo de Michael Kamen, hay que decir, construyendo prácticamente toda la banda sonora a base de variaciones del estribillo de esta canción, compuesta originalmente, y hay que darle crédito, a finales de los años 30 por Ari Barroso. Lo primero, mejor dicho, lo segundo que quiero destacar de la peli es el alucinante trabajo a todos los niveles artístico desempeñado en Brasil para poner en pie un mundo nuevo de la nada y describírnoslo. Por ejemplo, os comentaba antes algunas cosas. A nivel de vestuario, se supone que estamos en un futuro, pero los trajes que llevan todos los representantes de este poder burócrata no remiten a los que podían llevar, por ejemplo, los agentes de la Gestapo. Y eso hay ahí como unos paralelismos. De hecho, este vestuario ya refuerza de algún modo el carácter paródico que tiene la película con respecto al 1984 descrito por George Orwell. Yo tengo la sensación de que el bueno de George, si hubiera tenido la oportunidad de ver esta película, en algunas cosas diría: coño, me veo reflejado. Aquí este tío ha cogido algunas de mis ideas. Posiblemente le gustaría, o no, lo mismo le parece una locura. El vestuario, en todo caso, sin duda es una de ellas. Es una de las cosas que dices, te has basado en 1984, porque perfectamente podría encajar esa vestimenta en el año 1948, que es cuando Orwell escribió el libro. Esto, como os decía al principio, nos mete ya también en un universo steampunk. Es decir, vemos a personajes vestidos con pintas de los años 30 o 40, como si fuera cine negro, novela negra, y sin embargo que tenemos esos ordenadores de pantalla plana, ojo, esto me ha llamado mucho la atención, pero con los teclados que son máquinas de escribir antiguas. Es decir, eso es uno de los feelings de la película, al juntar como tecnología y a su vez anticuallas en un mismo escenario, lo cual crea un contraste que es indescriptible, y por eso tenéis que ver esta puñetera película. Después también tenemos, dentro de esos detalles futuristas, esas cámaras de vigilancia muy intrusivas con forma de ojo ahí curioso, que por cierto Terry Gilliam, y luego hablaré más de esta peli, recuperaría para 12 monos. Toda esa tecnología, como os digo, está al final aplicada en un mundo que parece antiguo. Por ejemplo, tenemos esas oficinas donde hay cientos de oficinistas que son supervisados por su jefe, en este caso el interpretado por Ian Holm. Luego tenemos el tema de las hileras de mesas en oficinas interminables y donde se pierde cualquier rasgo personal e individual, que es algo que nos remite también, por ejemplo, al apartamento de Billy Wilder. Y visualmente hay que decir que es una de las películas más impactantes de toda la década de los 80. Esto es así. Y lejos de ser una realización televisiva, como sí tenían las películas anteriores de los Monty Python, especialmente La vida de Brian o la del Rey Arturo, podrías pensar que, bueno, Terry Gilliam aquí se va a limitar a hacer plano contra plano, editar todo eso lo más dignamente posible. Pues ves también ese riesgo en Brasil. Brasil supone un golpe sobre la mesa por parte de Gilliam, director. El tío está empeñado en decirnos todo el rato: yo aquí no me voy a limitar a dejar la cámara fija en un sitio, a hacer ese plano y contraplano y después montarlo como buenamente sé. Hay muchos momentos en la película en los que Gilliam dice: oye, me voy a sobrar, pues porque puedo, porque sé, porque he aprendido, por lo que sea. Por ejemplo, están esos travelings vertiginosísimos de cámara en las oficinas, que os decía antes, con esas hileras. Hay un plano alucinante de esas torres que son como una central nuclear y entre las cuales vemos en un momento dado un señor mayor gigante. Pero claro, después descubrimos, cuando se aleja la cámara, que en realidad ese señor es un señor normal como nosotros, de nuestro tamaño, pero que está vendiendo maquetas de esa central nuclear. Es algo, este plano, que dura un segundo, que en realidad no aporta nada a nivel de contenido de la película y que sin embargo te deja boquiabierto. Dices, coño, capaz, ¿qué clase de Houdini me acabas de hacer de repente? Y además ayudan también
a darle a esta película esa atmósfera de irrealidad, que esta es otra de las constantes que tiene Brasil. Otro momento muy guay, por ejemplo, sucede después de que Sam vaya a visitar a la familia cuyo padre, os decía antes, el zapatero, había sido detenido después de ser confundido con el terrorista, etcétera, que por cierto es un momento extrañamente triste de verdad dentro de esta película. Cuando sale de allí, y me estoy refiriendo, en un cristal roto, ve el reflejo de su amada, ve el reflejo de Jill. En lo que se refiere al look visual de la película, hay que decir que Gilliam a veces juega muy fuerte en este caso y a veces incluso en la cuerda floja. Por ejemplo, todas esas ensoñaciones, los sueños de esta película, esas ensoñaciones de Sam, que se ve a sí mismo como una especie de caballero medieval volante, con más pelo además también, lo cual siempre es importante, luchando contra monstruos de todo pelaje y rescatando a su amada, que es esa Jill a la que todavía no conoce. Esto, por cierto, es la intención final expresada por el propio Gilliam, que buscaba con la película. Aquí vemos lo de la imaginación, llamadle sueños en este caso, pero en realidad son ensoñaciones, es la imaginación, y esa imaginación que te está dictando el deseo de escapar, el deseo de huir de la manera que fuese, de una sociedad opresiva y embrutecedora, por cierto, no solamente por ese poder burocrático, tiránico, a la vez absurdo, sino también embrutecida por la propia sociedad, dormida, aborregada, y luego os quiero mencionar algo de esto. Pero en realidad lo que mueve a Sam de su huida, en su huida de esta sociedad de mierda, vamos a decirlo así, no es la injusticia, no es la represión, no es tanto la idiotez generalizada en la que vive todo el mundo. De lo que huye Sam, o por lo que huye Sam, es por el amor. Os traigo amor, como decía el señor Vance, que no sabíamos que era el señor Vance en ese capítulo de Los Simpson, hasta que al final que descubrimos que estaba lleno de radiación y tal. Los que habéis visto Los Simpson lo entendéis, o por lo menos sus 10 primeras temporadas. Los que no, decís, Echagüe ha enloquecido pero a pasos agigantados. El amor es clave en esta película. Es esa chica a la que solo ha visto una vez y con la que sueña permanentemente durante toda su vida, lo que le hace dar un paso al frente, lo que le motiva de verdad a rebelarse, a enfrentarse contra estos monstruos. Las ensoñaciones de Sam, además, hay que prestarles más atención de lo que parece, nos están anticipando ya lo que va a pasar en la película. Y no bueno lo que va a pasar. Él se va a estar enfrentando a gigantes todo el rato, a monstruos, a ese samurái y tal, siempre para intentar liberar a ese ángel, a esa doncella en apuros que es su chica, que es Jill. Y hay un momento en el que vence, o por lo menos parece vencer a uno de esos enemigos imaginarios, el samurái, por cierto, y cuando lo mata descubre que en realidad se ha matado a sí mismo. Ya nos están anticipando ahí cuál va a ser el final de la película. Son muy poderosas todas estas secuencias y dices, ¿son un pegote? Lo son y no lo son. Es decir, podrías haber hecho la película a lo mejor no metiendo tantos sueños, acortándolos un poco, tal, podría ser, pero están bien como están. O sea, si no, esta película al final son muchas piezas diferentes las que parecen encajar para que una peli de esta naturaleza funcione de verdad. La película también revela, iba a decir esconde, que va, no esconde porque es muy explícito, revela la cinefilia de Terry Gilliam y además, para los que os gusta mucho, como es mi caso, 12 monos, para mí es una película superior a Brasil, os va a sorprender porque en Brasil anticipa dos de los grandes fetiches cinematográficos de Gilliam. Al poco de empezar la película, vemos que en una televisión están poniendo una peli de los hermanos Marx. Esto lo teníamos también en 12 monos. ¿Os acordáis cuando en el manicomio Brad Pitt y Bruce Willis ven que están emitiendo una peli llamada Monkey Business de los hermanos Marx? Que en España una película se tituló Monkey Business, ¿cómo se puede haber titulado? Pistoleros de agua dulce. ¿Cómo os quedáis? Tened en cuenta lo que os decía antes también, medio en serio, medio en broma, con lo de en plan el mejor sexteto cómico de la historia y tal. Salvando todas las distancias del mundo que queráis,
eso lo respeto. Los Monty Python se consideraron en su momento una suerte de sucesores de los hermanos Marx, sobre todo por recoger el testigo del humor absurdo. Y después, el siguiente gran guiño explícito para mí a la cinefilia, a los mitos cinematográficos de Terry Gilliam, es Vértigo de Hitchcock. Es en el último tercio de la película cuando Sam y Jill huyen, van a un hotel, Sam entra en la habitación, ve a Jill ahora con el pelo largo tal cual él la ve en sus sueños. Hay incluso detrás de Jill en ese instante un reflejo de un neón de la calle en segundo plano. Sam ve lo que está viendo, que es a Jill ya con el pelo suelto, por primera vez materializado su sueño, por primera vez ve a esa doncella tal cual él la había soñado y por supuesto pues hacen el amor. Se trata de un precioso guiño, clarísimo homenaje e incluso una muy cariñosa parodia, hay que decirlo, a ese momento de vértigo en el cual James Stewart por primera vez ve a Kim Novak transformada ya en esa Madeleine que él había conocido hasta su muerte, o falsa muerte, después de caer desde el campanario de la iglesia, etc. De hecho, hay un remate en esta parodia que es cuando Jill le pregunta a Sam, le hace un comentario que sí que es un poco, que te quedas como tal y dice, ¿no te apetece un poco de necrofilia? Porque Sam pensaba que Jill había muerto. Todo este tema de Vértigo, por cierto, también era muy explícito, o lo era más, en 12 monos. Os recuerdo ese momento cercano al final en el que los personajes, en este caso Bruce Willis y Madeleine Stowe, se ocultan en un cine donde están poniendo la peli de Hitchcock. Y de hecho posteriormente se disfrazan para pasar desapercibidos y Madeleine Stowe pasa de castaña a castaña morena o castaña rubia, no me acuerdo, cambiaba el color del pelo. Pero bueno, un poco como el rollo de Kim Novak en la película. Como a tantísimos cineastas, como a David Lynch, por ejemplo, como a Luis Buñuel, lo de Brian De Palma ya ni lo cuento, y como tantos espectadores, entre los cuales me incluyo, Vértigo supone casi una obsesión. Y de hecho os adelanto ya que se avecina vídeo extenso y denso de Vértigo dentro de muy pocas semanas. Muy pocas semanas, ¿cuántas pueden ser? Muy pocas semanas pueden ser 8, que al final te estás plantando en 2 meses. Bueno, es igual, no, posiblemente antes de final de año, casi seguro. El tema del casting en la película también es una rareza interesante. O sea, como os adelantaba al principio, se permite el enorme lujo aquí de contar con un Robert De Niro al que apenas vemos la cara. O sea, casi siempre está embutido en un pasamontañas como esa especie de terrorista que, coño, que es un terrorista vitalista. Es decir, siempre de muy buen humor, de muy buen porte y que solo cuenta con una serie de apariciones, además, muy específicas y en algunos casos muy claves en la película. Y también es muy chocante y curiosa la presencia de Bob Hoskins, aquí como ese técnico de ventilación que se comporta como, joder, como un chulo, como un auténtico mafioso y que también está muy divertido. Es gracioso lo de Bob Hoskins por la gorra que lleva y las pintas que lleva, dices, coño, pero si estoy viendo aquí a Super Mario Bros. Como encarnaría unos 10 años después en una de las que es consideradas como peores adaptaciones de un videojuego jamás rodadas. Está Street Fighter, está Mortal Kombat, la competencia es jodida, ya os lo digo. Pero bueno, yo os digo, la rareza en general que se respira en Brasil, la rareza es a muchos niveles, y no solo en el reparto, y no solo en lo visual, como ya os he comentado. Hay mucha amargura también en la película, hay mucha melancolía, hay un romanticismo casi infantil por momentos que resulta enternecedor. Y después hay golpes de humor que ahí sí dices, te remiten directamente a los Python. Por ejemplo, ese momento en el que está Ian Holm vigilando a sus oficinistas para ver si dan el callo y lo típico, es casi como de cine mudo, entre comillas, ¿no? Cada vez que entra en su oficina ya no se oye bullicio, han dejado de trabajar, cada vez que sale empieza todo ese bullicio de oficinistas caminando y tecleando las máquinas. Esos momentos de humor negro, pero cuando detienen al padre de familia, ahí está el pobre padre confundido con el terrorista, le enfundan en un mono como si fuera Guantánamo y obligan a su mujer a empezar a firmar formularios. Es un momento que podría haber estado perfectamente
vamos a decir que en El sentido de la vida, por ejemplo, que era una película, hay que decir, donde la negrura y el humor macabro dieron un paso más allá dentro de la trayectoria, por lo menos en el cine de los Monty Python. Después tenemos ese gusto por el delirio, a veces rayando lo repulsivo, que parece que le hace mucha gracia a Terry Gilliam. Por ejemplo, hay que hablar de la madre. El personaje de la madre de Sam es de las cosas más grimosas que yo creo que se han rodado en la década de los 80, sobre todo por esos tratamientos de estética en los cuales podemos decir que Terry Gilliam fue todo un visionario. De hecho, los estiramientos de piel de esta mujer suponen algunas de las imágenes más recordadas de esta película. Si ponéis en Google Imágenes Brasil 1985, os vais a encontrar a la señora con la cara así, ¿no? Es interesante porque al final el personaje de la madre supone la confirmación definitiva de que dices, coño, la sociedad esta podría ser tiránica, puede ser como una dictadura burocrática, vamos a llamarla así, pero dices, no, coño, pero en la sociedad todavía hay como un germen ahí de un poco de rebeldía y tal, y dices, pues no. No, o sea, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿El poder dictatorial que vemos aquí o la sociedad esta de borregos consumistas con los que Gilliam retrata a esa sociedad del futuro? Este tema de la sociedad aborregada, pendiente todo el rato de la televisión, de los anuncios, es algo que ya anticipaba, por ejemplo, en Time Bandits, en este caso con los padres del niño protagonista. Eso es algo que le interesa siempre mostrar a Gilliam, por lo menos en estas primeras etapas, de en plan de que, chicos, somos, para no quedarnos fuera, somos unos gilipollas, ¿no? Básicamente ese sería el mensaje que nos está lanzando Gilliam. Después también hay otro momento, ya cerca del final, cuando el pobre Sam ha sido detenido por los malos. Por cierto, no lo he comentado, pero entre los malos, que al principio no es malo, pero lo acaba siendo, se encuentra Michael Palin, uno de los mejores Monty Python. Aquí ciertamente con poco gag, con poco papel cómico, pero haciendo muy buen trabajo. Y Sam es encarcelado en una celda, y ahí le visita el personaje del ministro encarnado por Peter Vaughan, que es un actor que dices, joder, es que siempre ha sido viejo, macho, yo nunca lo he visto de joven, además es habitual en las pelis de Gilliam. Pues bueno, aparece este personaje vestido de Papá Noel y en silla de ruedas. O sea, es una estampa esa que dices, es muy, muy, muy de Terry Gilliam y perfectamente podría haber ido, yo que sé, por ejemplo, en el psiquiátrico de 12 monos. Me voy adentrando ya en la parte final de la película y es ya centrándome en lo que es la detención de Sam. Vuelvo aquí con el tema del diseño de producción. O sea, ese cilindro gigante donde está siendo él torturado podría estar presente hoy en cualquier superproducción de clase A y sería como un escenario muy recordado dentro de esa película. Sí, hombre, la película en la cual meten este tío, ese cilindro gigante, que además no, es como siniestro, da un mal rollo, es un escenario ya que te sobrecoge por lo subyugado que te hace sentir, te da la impresión de que eso no tiene ninguna salida ni ninguna entrada, y mucho más, además te da muchísimo peor rollo, si como es el caso se utiliza única y exclusivamente este gran habitáculo para torturar a la gente. Esta es una película larga, muy larga, como ya os he dicho. Y es cierto que pasada la hora de la peli, la trama lo sientes y dices, ya no fluye como antes. Se dan pocos avances, en realidad, durante un trecho importante de la película, hasta lo que sería el último tercio, aproximadamente unos 40-45 minutos finales. Esto, por cierto, también quería reseñarlo aquí. Brasil puede ser un delirio que lo es en muchos sentidos, pero es un delirio con cierto sentido del control. Y esto le pasaba también a 12 monos. O sea, es un delirio que avanza, por lo menos hacia una dirección. Esto lo digo por una película que es, ya hice aquí un vídeo aprovechando su estreno, que es el Megalópolis de Coppola, y ya me duele volverlo a decir, pero no he podido evitar pensar en el Megalópolis viendo ahora Brasil.
Megalópolis también una distopía, también una película futurista, también una película en la cual se apuesta mucho por las atmósferas y el diseño. Tanto Brasil como Megalópolis, pues decir, son dos delirios, nacidos de dos mentes posiblemente grandilocuentes que anteponen la creatividad sobre cualquier otro convencionalismo. Ahora bien, la diferencia, y eso es lo que yo defiendo de una película como Brasil, es que ese delirio es controlado. Hay una guía, hay un rumbo y hay, vamos a decir, un final de verdad. Y es cierto, y por eso no le doy más puntuación a una peli como esta, tan especial, tan única, porque la película en ocasiones corre el riesgo de encallarse, sobre todo después de una primera hora que ha ido como un reloj, que ha sido primorosa, dinámica, divertida y aparte de todo lo demás y de todos los aspectos visuales y todos los hallazgos que ya he mencionado varias veces en este vídeo. Pero es verdad que en el tercio final se vuelve a coger el rumbo, se vuelve a avanzar. Parece que Sam va a ser rescatado por sus amigos terroristas, qué raro suena eso, con Robert De Niro a la cabeza. Es una secuencia también que dices, podría haber estado perfectamente en algo tipo, no tanto, La jungla de cristal es muy top dentro de su género, pero algo así Hollywood total de los años 80. Es decir, aquí tenemos tiros en la cabeza. De hecho, el que recibe Michael Palin es bastante sangriento. Ves a gente volando por los aires. Hay otro homenaje cinematográfico, en este caso al acorazado Potemkin, no solo por esa aspiradora que baja por unas escaleras como si fuera el famoso carrito del bebé, sino también por el avance del ejército de los malos, con planos que se parecen muchísimos a los del ejército zarista de la película de Eisenstein. Sin embargo, en toda esta pirotecnia hollywoodiense dices, no, cuando estás viendo la película por primera vez, esta ha sido a lo mejor la segunda o la tercera que la he visto, no la he visto más. Pero ya sabía, es decir, a esta vez lo he pensado porque ya sabía por dónde iba, ya sabía cómo acababa la película, pero es verdad que tienes esa sensación de me están engañando, algo falla aquí. No digo que falla a nivel argumental, sino que hay algo en esta narración que otra vez nos empieza a remitir al mundo de los sueños y finalmente al de las pesadillas. Por ejemplo, ese momento en el que el personaje de Robert De Niro empieza a ser cubierto por papeles de periódico que vuelan por ahí hasta que él desaparece, pero nadie reacciona. Luego tenemos esa huida de Sam, que huye de allí como buenamente puede, acaba en un funeral, creemos que es el de su madre, pero en realidad es el de Jill. O sea, es una parte final, fijaos lo que digo, o sea, dentro de que dices, joder, es gratuito, o sea, es un delirio absoluto, pero es una pesadilla, al fin y al cabo. Es algo, como os he dicho antes, que podría estar firmado por el mismísimo David Lynch. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en realidad? Que todo este rescate, toda esta fuga, todo está sucediendo en la cabeza de Sam. Nadie la ha rescatado. Sam está sentado en su silla de tortura, atado en estado catatónico, en ese cilindro enorme e infernal que os he descrito antes, tarareando Brasil y dejándonos a todos, hay que decir, en un pozo de enorme tristeza y sobre todo de pesimismo, porque la lectura es: no hay escapatoria posible, solo hay una en realidad, y esa es la imaginación, aunque sea ya en esa imaginación enferma del personaje de Jonathan Pryce en este caso, o puede ser nuestra propia imaginación la que podemos ejercitar al día a día, en el día a día, para evadirnos de una realidad que puede no gustarnos. Y eso es algo que podemos aplicar al cine en líneas generales de Terry Gilliam. Es el triunfo de la imaginación, el triunfo de echar a volar la mente, las ideas, por encima de cualquier otra cosa y siempre como forma de evadirse. La carraspera me estaba estropeando al final del vídeo, ¿verdad? Qué pena. Este sería el momento ideal para terminar esta crítica a la carta, pero solo deciros que a lo mejor, puede ser en algún momento de vuestra vida, alguno de vosotros haya visto esta peli y recuerde un final distinto. Este final
que os acabo de escribir es el original, es el que pudimos ver en Europa y el original pensado por Terry Gilliam. Sin embargo, Universal, que era el estudio responsable de la distribución en Estados Unidos, no lo tenía nada claro. Fue así como... Claro, porque dicen, joder, ya la película es más rara que un perro verde, tú encima ya ponle este final hiperdeprimente, dices, veneno para la taquilla. Fue así como surgió un Brasil con un final alternativo. Una película que además a día de hoy tiene hasta un sobrenombre, conocida con el sobrenombre de El amor lo conquista todo. Y en el cual vemos a Jill y a Sam que acaban viviendo juntos en una granja después de huir. Esto es otro paralelismo que se me viene a la cabeza con Blade Runner, de la cual también se hicieron como al menos media docena de versiones diferentes. Sin embargo, la película, que también finalmente se estrenó en Estados Unidos, y yo creo que afortunadamente, y por mucho que nos duela, al final se quedó con esta conclusión tan pesimista de no busquemos una huida en el mundo físico, vamos a buscarla solamente con la fuerza de la imaginación. Y hasta aquí, qué cursi eres, Echagüe, hasta aquí la crítica a la Carta de Brasil. Juanjo de Lorca, 1.000.000 de gracias, amigo, 1.000.000 de gracias por pedirme esta película, por honrarla. Cada vez que pedís una peli de la cual no hay vídeo en el canal y digo, joder, la honráis pidiéndola. Y además completo hay otra peli, ciencia ficción, en este caso, fijaos, iba a decir, no, ciencia ficción ya sabéis, es mi género favorito, y digo, cada vez que me dais una para hacer, yo como unas castañuelas, esto al final es otra cosa, Brasil es otra cosa, no me atrevería ni siquiera a ponerla dentro de la ciencia ficción, aunque haya elementos de ciencia ficción. Película única y repetible, y de la cual me alegro un montón que me la hayas pedido, Juanjo, 1.000.000 de gracias, espero que te haya gustado, y espero que os haya gustado a todos. Ya sabéis, seguimos en la lucha. Para críticas a la carta solo tenéis que ver las instrucciones que hay debajo de este cabezón, a través de WhatsApp, a través de Telegram, Revista Acción. Quiero que Jaime Echagüe me haga una crítica a la carta de Regreso al Futuro, por ejemplo. Jaime Echagüe os la hace, pero de 1000 amores. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.